Bien, vamos a dar lectura al libro de Génesis, el capítulo 48 y en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Oremos. Padre bendito y amado, en este momento te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de contar con tu palabra, la Biblia, en nuestras manos, en nuestro idioma, y con la libertad en nuestro país de juntarnos, de alabar tu nombre, de abrir tu palabra libremente, Padre. Agradecemos por eso, sabiendo que otros no disfrutan de aquello. Te damos gracias por cada amigo y hermano que ha llegado y permite que juntos podamos examinar tu palabra, la Biblia, y disfrutar de ella, Padre, y entender una vez más la enseñanza que tú nos quieres dar a través de la hermosa historia de este hombre llamado Jacob y su hijo José. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero hablar tan solo de este versículo que me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas muy interesantes en la Escritura. Y el tema para esta mañana le he llamado simplemente las enfermedades. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado enfermo? ¿A quién le agrada la enfermedad? A nadie, ¿verdad? Yo he visto hombres muy rudos, muy duros, muy machos para sus cosas, pero cuando están enfermos son más mansos que un gato. Dependen de alguien que les pueda ayudar para alivianar aquel dolor, aquel malestar que están sintiendo. Y aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, dice que sucedieron después de estas cosas. ¿Qué cosa? Cuando Jacob al final de su vida se da cuenta que le queda poca vida, llamó a su hijo José y le hace hacer un pacto, una promesa, ¿verdad? De cuando él muriera, fuese llevado a su tierra prometida. Y aquí vemos que este hombre ahora está enfermo. Enfermo ya de la vejez. Ya tiene 47 años de edad. Y siente que le está quedando poca vida cuando ocurre en este capítulo 48. Así que las enfermedades, mis amigos y hermanos, fueron introducidas en el mundo por causa del pecado. Por causa del pecado. No de un pecado en particular, sino por causa del pecado. Y a través de la Escritura podemos ver que estas se promueven por algunas malas costumbres que hubieron en el pasado en el hombre, especialmente pecados lujuriosos, sensuales y otra cosa. Además de estas enfermedades, que algunas de ellas son por causas naturales, ¿verdad? Y también hay algunas que son malignas por causa del enemigo. Generalmente cuando estudiamos nosotros la Escritura, la palabra de Dios, al pueblo hebreo se le fue atacando muchas veces a través de las enfermedades. También observamos que en ocasiones se enviaban estas enfermedades para disciplinar o como castigo para algunas personas, como por ejemplo a Abimelech, a Giesi, a Joram, a Osías, a María, la madre de Aarón y Moisés, a Herodes, los filisteos y otros muchos más. También encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, que la gente allí, que creyente, que no tomaron en serio la cena del Señor, sino la tomaron en forma indigna, algunos de ellos se enfermaron y otros murieron. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Las enfermedades, el tema que quiero hablar, que me hace pensar en este hombre Jacob aquí, que se enfermó. Entonces, como dije anteriormente, Jacob ya es un hombre anciano, mayor. Ya sabemos que no veía, ¿verdad? Estaba lúcido, no veía, ya estaba postrado en cama, ¿verdad? ¿Qué hace este hombre? Muy interesante, un hombre muy centrado aún, con sus facultades bien puestas todavía, lo observo yo en la Biblia, que este hombre decide, Jacob, de ordenar su casa y bendecir a sus hijos antes de partir de este mundo.
Capítulo 49, por favor. Esto es un anticipo de lo que vendrá algún día. Capítulo 49, versículo 1. Observen. Y llamó Jacob a sus hijos y le dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Le dice Jacob a sus hijos. Y observe el versículo 28 del mismo capítulo 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Los bendijo. Esto casi al final ya de su vida, ¿verdad? No solamente bendice a sus hijos, ordena su casa, sino que también ordena más allá de cómo ha de ser su sepultura. En el capítulo 49 del libro de Génesis, versículo 29, observen. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Va a decir, aquel hombre era viudo, ¿verdad? Entonces encontramos aquí que él prepara su muerte. Qué interesante. Dijimos que las enfermedades, así como también la muerte, son consecuencia del pecado en la vida del hombre. Desde un comienzo Dios nunca quiso que el hombre muriera, ¿verdad? Las enfermedades de muerte. Hay enfermedades de muerte, como por ejemplo en el caso de Asa. En sus Biblias, en el segundo libro de Crónicas y el capítulo 16. Segundo libro de Crónicas y el capítulo 16, por favor, en sus Biblias. Observemos. Asa. Segundo de Crónicas, capítulo 16 y en el versículo 12. ¿Lo encontraron? Dice el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová. Observen, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Observen, versículo 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Qué triste, ¿no? La vida de este hombre. Esta es una enfermedad de muerte. En su enfermedad, lo triste, el hombre, habiendo conocido la verdad, no buscó a Jehová, sino que fue a los médicos. Cuando muere, los perfumistas preparan los mejores perfumes pensando que eso lo va a llevar, que buen olor a Dios lo va a llevar a la presencia del Señor. Hicieron un gran fuego. ¿Pero de qué sirvió? Enfermedad de muerte. Otro ejemplo, con Ezequías. Observen por favor, Ezequías. En el libro de Isaías, capítulo 38 en sus Biblias, Isaías, capítulo 38. Observemos aquí que dice la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Isaías y el capítulo 38. En aquellos días, Ezequías enfermó, que dice, de muerte. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Alguna vez te han dicho a ti, te quedan 3 días, 3 meses
Algo espantoso. Yo no puedo entender cómo a personas les gusta verse la suerte. Y que le digan, te quedan tantos días. Porque uno va descontando con terror cada día, sabiendo que va a morir. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Qué tremendo! Recién vimos a Jacob como él sabe que le quedan pocos días y él ordena su casa, bendice a sus hijos y prepara su sepultura para el futuro. Les bendice para lo que va a hacer con anticipación, les bendice de lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí este hombre, Ezequías, está con una enfermedad de muerte. Y más encima, Dios envía el profeta a este rey, decirle, ordena tu casa porque vas a morir. ¡Qué tremendo! ¿Qué sucedería contigo si te dijeran que vas a morir? Se le dice que ordena su casa. Pero ¿saben una cosa interesante? ¿Qué corazón más diferente de este rey al anterior, a Asa que estudiamos? Eso hace una tremenda diferencia, el corazón del individuo. Mire el versículo 2. Entonces, volvió Ezequías su rostro a la pared. El hombre está en cama, ¿verdad? E hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y en esta ciudad ampararé. Esta ciudad. 7. Y esto te será de señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Observen, si tienen el lápiz para que marquen. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Es interesante que los estudiosos de las cosas de los cielos han descubierto no solo esto, sino también que lo que ocurrió con Josué. Ambos aparecen. En la ciencia reconoce eso. Qué interesante. Una tremenda señal a este hombre, que hasta el día de hoy aparece en la Escritura, pero que muchos no la quieren reconocer. Esta era una enfermedad de muerte. Pero el hombre, a diferencia de Asa, que sabiendo que tenía una enfermedad de muerte, va a los médicos. Y no va al médico de médicos, a Jehová. Este hombre, Ezequías, rey también, igual que el anterior, sabe que está enfermo. El profeta le anuncia que va a morir. ¿Qué hace? Va a Dios en primer lugar. ¿Cuánta gente hoy, cuántos creyentes hay en el día de hoy que le duele a algo? Lo primero que hacen al botiquín, a tomar una pastilla, sacar hora para el médico. En lugar de arrodillarse a Dios y llevar las cosas primero a Dios en oración, como dice la lección del discipulado bíblico. Estamos en problemas, dificultad. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios en oración. ¿Cuánto cobra Dios? Nada. Es gratis. Dios
sana y salva en forma gratuita. No te pide nada. Pero el hombre busca el mejor médico. Qué tremendo el ejemplo aquí. Este hombre buscó a Dios de todo corazón. El profeta dijo, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Isaías, por favor, Jeremías capítulo 33, era el que estaba citando. Jeremías 33, versículo 3. Observemos. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3 dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Será verdad? Lo hizo con Ezequías. Lo hizo con Ezequías, ¿verdad? Este hombre buscó a Dios mientras pudo, mientras todavía tenía su conciencia que se podía entender. Así que debemos de buscar a Dios. Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Ezequías buscó a Dios. No solamente le buscó de corazón, sino que buscó a Dios. Isaías capítulo 55 y en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es interesante lo que dice la Escritura en la palabra de Dios. Entonces, debemos de buscar a Dios mientras está cerca. Mientras tengamos conciencia. Aunque el cuerpo no nos puede acompañar. Aunque no nos podamos mover. Mientras tengamos nuestra mente todavía buena. Debemos de buscar al Señor y Él va a responder. ¿Cuándo? Es otro tema. Dios sabrá, pero Él nos va a responder, hermanos. El tema para esta mañana le he llamado las enfermedades, pensando en este hombre Jacob, ¿verdad? Porque todos nosotros nos enfermamos, y sobre todo aquellos que vamos entrando en edad, ¿verdad? Es más factible que los jóvenes, ¿verdad? Vemos el caso en los hebreos, por favor. En el libro de Éxodo, capítulo 15, las enfermedades en cuanto a los hebreos. Cosas curiosas que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 15. Éxodo. Parecido. Éxodo. Éxodo capítulo 15. Observemos en el versículo 26. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, observen, ninguna, ¿qué más dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire, Dios siempre supo librar a su pueblo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, Dios es capaz de librarte, Él te va a librar. Pero muchas veces nosotros hacemos con nuestra vida lo que queremos, vivimos como queremos, como pensamos, a tonta y a loca, ¿verdad? Y de repente vienen problemas y no acordamos del Señor. Pero aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña en este versículo que debemos de aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. De agradarle a Él y servirle a Él de todo corazón, conforme a los estatutos y enseñanzas que Él nos ha dejado. Y luego dice,
Y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envíe a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Observen, qué interesante. Porque yo soy Jehová, que dice, tu sanador. Primera vez que aparece ese término aquí, ¿verdad? Dios se da varios nombres en la Escritura. Yo soy Jehová, tu sanador. Cuando se estudia la teología o también el estudio de la doctrina, se reconoce esta palabra, Jehová, tu sanador. Vale decir Jehová Rafa. Él es tu sanador. Él te sana. Así que, si la Biblia dice que Jehová es tu sanador, ¿a qué vamos al médico? Primero tenemos que ir al Señor para que el Señor pueda iluminar y nos pueda ayudar. Claro está, el Señor puso a los médicos para algo, ¿verdad? Y pedirle al Señor que ilumine ¿cuál? Que dirija sus manos, sus pensamientos. ¿Va a tener una operación al corazón tú? ¿Te va a encomendar a cualquier médico? No. Tenemos que pedir que Dios pueda usar los médicos para su gloria y para su honra, en beneficio de nosotros los creyentes. Jehová es tu sanador. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y Él nos formó, ¿verdad? Somos obra de sus manos. Otra cosa con los hebreos que me llamó mucho la atención, y pensando en los hebreos mismos y la situación aquí de Jacob, se encuentra en el libro de Salmo capítulo 105. Mire por favor en sus Biblias, en el libro de Salmo capítulo 105, y aquí en el versículo 37, que el salmista hace un recuento de los hebreos en el desierto, y dice en Salmo 105, versículo 37, los sacó con plata y oro, los sacó de Egipto. Observen, y no hubo en sus tribus, ¿qué dice? Enfermo. Y no hubo en sus tribus enfermo. Qué brillante, qué maravilloso, hermanos. Si Dios libró a los hebreos de la enfermedad, ¿cuánto más a ti y a mí? Es interesante, muchas veces nosotros minimizamos el poder de Dios. Y porque le minimizamos, también minimizamos su autoridad. No le obedecemos, ni le miramos, ni le respetamos como tal, como Dios. Mientras el pueblo hebreo anduvo caminando en el desierto por esos 40 años, dice la Biblia que sus zapatos nunca se gastaron, su ropa nunca se gastó, ninguno murió de enfermo porque no hubo enfermedad en 40 años. Y el pueblo solo tuvo que caminar y caminar y caminar. Y Dios le alimentó con un mismo alimento siempre, maná del cielo, con Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera? Y después nos quejamos. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si no queremos que nos pase nada malo, debemos de buscar a Dios. Y si nos está pasando algo malo, tenemos que clamarle a Él y buscarle a Él. Y Él nos va a responder. Y para concluir, las enfermedades. Las enfermedades son para la gloria de Dios entre los creyentes. Dios se quiere glorificar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros hemos visto en las papelitas de oración que Manolo está repartiendo semana tras semana, de personas que han sido restauradas por la mano de Dios? Como aquella niña, compañera de la Anita Videla, que mandó una carta por ahí, todavía está pegada la carta, dando gracias que cuando salga al hospital voy a ir a la iglesia, y vino aquí a dar gracias. ¿Cuánta gente hemos visto? Que Dios ha respondido. Hermanos, Dios tiene poder. Dios no es un viejito que está durmiendo, no es un abuelito, no está cansado porque Él es espíritu, no es como nosotros. Así que tenemos que buscarle. Las enfermedades son para la gloria de Dios. Hay muchas cosas que podemos decir esta mañana de enfermedades, pero por tiempo tenemos que ver lo necesario nada más. Un ejemplo. En Lucas, por favor, capítulo 8. Lucas y el capítulo 8. Aquí encontramos en Lucas capítulo 8 algo interesante. Lucas capítulo 8, por favor, en sus Biblias.
dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 43. Veamos, por favor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Has tenido tú, amigo o amiga, una enfermedad que ya lleve 12 años o más? Eso es paciencia, ¿no? Para soportar. A veces hay muchas mujeres que tienen paciencia con su marido, ¿verdad? Que es peor que una enfermedad a veces. 12 años, hermano. 12 años. Hubo una mujer, bueno, esta parece que era viuda, no sé. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y observen, que había gastado el médico todo cuanto tenía. Hermano, tal vez la mujer ya estaba en la calle. Pensemos, había gastado todo. Todo el dinero, tal vez vendió todos sus vehículos, sus terrenos, su casa, sus muebles, su todo. Había gastado en médicos. No dice había gastado en médico o en su médico. En médicos. Todos los médicos había por haber. Todo cuanto tenía. Observen. Y ninguno, hermano, ninguno de todos esos médicos y ninguno había por ninguno había podido ser curada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un solo sanador. Se llama Jehová Dios. Habían pasado los años. Tal vez esta mujer no ha tenido el encuentro con él todavía. Tal vez no lo conocía. Pero miren, cuando el Señor Jesucristo, el médico de médicos, el Jehová del Nuevo Testamento, anduvo por esos mismos caminos, dice el 44, se le acercó por detrás. Ella se le acerca por detrás al Señor y tocó el borde de su manto. Y al instante, hermanos, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Interesante, no tenía ninguna conversación con el Señor. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Este es un toque de fe. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Este es un pasaje curioso, muy curioso. Primero, vemos que esta mujer, sin saber tal vez de la existencia de Dios, sin haber tenido tal vez un crecimiento en su familia, oyendo del poder de Dios. No sabemos, porque el Espíritu Santo no nos revela más. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo de Dios dice que esta mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre hace 12 años. ¿Cómo podía vivir una mujer con 12 años perdiendo sangre? Ya sabemos. Estudiamos el libro del Levítico, se pasó eso y sabemos que no tiene nada que ver con los varices. ¿Verdad? Es el problema de las mujeres, es lo que ella tenía. 12 años. El Espíritu Santo de Dios nos dice que ella había gastado
todo su dinero en esos 12 años en médico y ninguno de ellos le había podido librar de aquella enfermedad. Ninguno. Cuando ella se entera que Jesús pasa ahí, ella pensó, tal vez Él. Mucha gente le sigue. Ha hecho muchas cosas. Voy a intentar. ¿Qué pierdo? Nada. ¿Qué puedo ganar? Mucho. Y ella fue hasta donde estaba el maestro. Tal vez avergonzada por su enfermedad. Tal vez corriéndole sangre entre medio de sus piernas. No sabemos. Pero sí lo que ella pensó fue, si yo tan solo tocare su ropa, voy a ser sanada. Y fue y lo hizo. Se quedó callada. Dice que al instante su sangre se detuvo. Al instante, en el momento que toca la ropa del Señor. Ella fue librada de aquel azote, como dicen otros pasajes. Qué lindo. Se quedó calladita. Nadie se fijó. Nadie entendió aquello. Nadie observó aquel detalle. Tan solo el Señor. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, pero Señor, qué pregunta más absurda. Toda la gente te aprieta y tú me sales con esa cuestión. ¿Quién me ha tocado? No, Pedro, me refiero a otro toque. Al toque de la fe. Al toque de la esperanza. Y la mujer, cuando oye aquello, avergonzada, tal vez da la vuelta y se pone enfrente del Señor. Y le dice, yo fui. Ahí cuenta su historia. Yo fui. Cosa curiosa, porque Jesús le dice a ella, delante de toda la gente, no le dice, mujer, sino que le dice, hija. Y si le dice hija, ¿por qué? ¿Por qué le dijo hija? Porque Él es el Padre. Cristo es Dios. Dios, el Padre y yo, somos uno, dijo Jesucristo en Juan. Somos uno. Le dice hija. Observen otro detalle aquí. En el 48, Él le dijo hija, porque está hablando como el Padre y como el Hijo, con poder y autoridad y con señales, como tenía que ver con los hebreos en ese momento. Y luego Jesucristo le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Le dice así? No. Observemos lo que dice la Escritura. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Salvado. Hoy en día hay mucha gente y lamentablemente pastores que le dan más importancia a las sanidades físicas. Es para la risa. Los shows. Ayer me soplaron tonteras que hacen pastores en la iglesia, pero es para la risa. Así que después me preguntan qué es para que lo vean, porque y en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Qué tremendo. Hija, tu fe te ha salvado. Tú puedes ser sanado. Pero si no eres salvado, te va a ir al infierno igual. Puedes tener buena salud, te vas al infierno igual. Lo más importante para Dios a través de toda la Escritura y de todo el ministerio de Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre le dijo a toda la gente lo mismo. Tu fe te ha salvado. Te ha salvado de irte al infierno y te ha salvado de la enfermedad que tienes. Lo más importante es predicar el Evangelio y salvar a la gente, ayudar que la gente sea salva. No que nosotros salvamos porque no salvamos a nadie. Nuestra iglesia no salva a nadie, yo no salvo a nadie. La salvación es algo individual, personal. Cada persona tiene que tener su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hija, tu fe te ha salvado.
Y como premio, como un agregado, viene la sanidad. Lo vemos con el paralítico, lo vemos con todos. Como un regalo, viene lo demás. Y luego el Señor le dice, ve en paz. Los médicos hoy, lo único que dan a la gente es una aspirina, un parche, nada más. Y el hombre vuelve. Es como los psicólogos o los psiquiatras. Nunca van a la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. Y lo único que están dando la pastilla para que el hombre venga o la mujer venga otra vez nuevamente y ya son bonos asegurados 1 o 2 veces al mes. El Señor le dijo, vete en paz. No necesitas más de médico. Se acabó tu problema. El Señor cuando hace las cosas, las hace perfecta, bien, en el momento y para siempre. No hace las cosas medias, siempre. Lo vemos en la Escritura, en la palabra de Dios. Él la salvó y de regalo la sanó. Ella fue al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, tu Salvador, tu sanador. Él nos puede salvar. Para nosotros, ahora, el tema de la sanidad para nosotros. Vamos a la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, un versículo muy motivante. En el libro de Proverbios, capítulo 18, observemos. ¿Tú quieres estar enfermo? Muchas veces en nuestro país se dice esa tontera. Ay, parece que me quiero resfriar. Capítulo 18 del libro de Proverbios. Y observemos versículo 14. Si tienen lápiz, subraya este versículo. Y ojalá, apréndelo de memoria. ¿Verdad? Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará, ¿qué cosa? Su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Lo más importante que uno tiene que lograr en un enfermo es su ánimo. ¿Saben que esa enfermedad del diablo llamada, ¿cómo se llama? La depresión. La depresión es una enfermedad del diablo. No es de Dios. Hay solo 3 razones por las cuales viene la depresión. Y generalmente cuando la depresión viene en el creyente es por pecado oculto. Siempre. En el creyente es por pecado. No hay otra cosa. Sale más barato arreglar las cosas con el Señor que seguir la depresión. La depresión es una enfermedad del diablo porque lleva al enfermo, al depresivo, a la muerte. Y fíjense que es una enfermedad que generalmente en el hombre, porque el hombre es más débil. Siempre dice, todo el mundo dice, la mujer es el sexo más débil. Muéstramelo. Y yo puedo mostrarle miles de casos en donde el hombre es más débil. ¿Quiénes son los que se cuelgan? Los hombres. En 1 millón de hombres hay media mujer que se cuelga. Porque el hombre es cobarde. ¿Quién se dispara? ¿Y quién hace tonteras? El hombre. Cuando se separan, ¿quién se lleva todo el peso? Ella. Con 15 chiquillos a cuesta y sale adelante. ¿Y él? Cuando tú conozcas a una persona que está con depresión, hay que trabajar en la mente, porque la depresión es una enfermedad de la mente. Va a la mente y de la mente pasa para abajo. Porque es como se siente. La palabra de Dios dice que tenemos que cambiar la mente, cambiar el chip, cambiar el ambiente donde vive y cambiar la dieta. Y llevarlo a Cristo. Dice el versículo, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si el ánimo está malo, está bajo, se va a matar. Si un hombre se va a colgar. El ánimo tiene que ver con la mente. El hombre con la mente busca al médico o el hombre con la mente busca a Dios. Pero hay muchos que quieren un atajo, un escape y se matan.
Y lo más terrible, hermano, lo más terrible que he conocido varios que se han colgado, que se han matado, en lugar de haber dado tantos órganos buenos que tiene y haber ayudado a tener una vida mejor a mucha gente. Gente sana físicamente. Todos los que se cuelgan tan sanos físicamente. Nunca he visto a alguien que se ahorca que tiene 1001 enfermedad, 1001. No hay. Siempre hay gente sana. Y note, son jóvenes. Lo más triste, jóvenes, con toda una vida por delante. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen propósito. No tienen meta en su vida. No tienen nada. Y lo peor, esto no se lo cuenta a nadie, por favor. Y lo peor, a veces los familiares, cuando ya se ahorcó la persona, en lugar de estar triste, descansan, tan tranquilos, felices, pucha, pues ya se fue el problema, sufrimos tanto con este. Sin pensar que es una vida. El ánimo. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. O el ánimo del hombre lo llevará a terminar con su vida. Qué tremendo. Qué tremendo. Isaías, capítulo 53, por favor. Isaías 53. ¿Qué dice el profeta aquí? En cuanto a la enfermedad. En Isaías, capítulo 53. Observemos. En el versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. Tenemos que llevar nuestro problema a Cristo, nuestras dificultades a Cristo, nuestra enfermedad llevarla a Cristo. Él la cargó sobre sus hombros. ¿A qué cargarlas tú? Si Él ya las llevó. Tenemos que aprender a ir a Cristo. Debemos de aprender a ir a Cristo y dejar en Él todos nuestros problemas. Todas nuestras angustias. Todas nuestras enfermedades. Pero debemos hacerlo con fe. Ese es el punto. Mateo capítulo 21. Por favor. Mateo capítulo 21. Veamos aquí qué nos dice en el libro de Mateo y en el capítulo 21. Hablando la escritura, la palabra de Dios aquí, en Mateo capítulo 21 y en el versículo 22 dice lo siguiente. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. ¿Cuándo? Cuando vamos al Señor, cuando le llevamos el problema al Señor, cuando le llevamos aquí enfermedad al Señor y se entregamos a Él. Señor, tú dijiste que ya tengo esta enfermedad, toma, te entrego a ti esta enfermedad que me está molestando. Ir a Él con fe. Jacob fue un hombre bendecido por Jehová, muy bendecido. Hermano Miguel preguntaba hace un rato en la dirección de la música, acuérdate de tu Creador los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no encuentro en ellos contentamiento. Estudiamos en el libro de Génesis tiempo atrás, cuando Jacob es presentado ante Faraón. Y Faraón le pregunta, ¿y cuántos años tiene usted? ¿Cómo ha sido su vida? Los días de su vida. Largos, tristes y pocos. Claro, el hombre había sufrido mucho. La pérdida de su mujer amada en el camino, la pérdida de su hijo amado, que lo habían dado por muerto. Pero ¿sabe una cosa maravillosa? Es que Jacob, cuando supo que su hijo estaba vivo, el espíritu le revivió. Se arregló y dijo, basta ya, mi hijo vive. Y él le subió la vitalidad de un joven y viaja hasta Egipto. ¿Saben? Dios le dio el privilegio de ver vivo a su hijo amado, a José. No solo eso. Ver que su hijo estaba a cargo de toda una nación y gracias a él, aún su propia familia y Jacob mismo
pudieron vivir en aquel tiempo de hambre, aquellos 7 años de tribulación sobre el mundo? Jacob vivió extra 17 años en Egipto. Conoció los hijos de José, conoció los nietos de José. Jacob vivió 147 años. ¿Saben? Había dicho, 30 y pocos y más los ancianos, los hay en mi vida Faraón. Dios los bendijo. José vivió a los 110 años, hasta los 110. Vale decir, su papá vivió 37 años más. Qué maravilloso. Y Jacob murió rodeado de todos sus hijos ahí, mientras estaba en la cama. Lo vamos a ver más adelante. Todos sus hijos, todos sus nietos, toda su parentela. Se despidió bien de ellos, les bendijo. La enfermedad de él no fue una enfermedad de muerte, sino fue la enfermedad de la ancianidad, que está quedando poca vida. Cuando estemos nosotros enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es pedirle a los hermanos en Cristo que oren por nosotros. Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5. Dice la Escritura, la palabra de Dios aquí, en este libro de Santiago, y el capítulo 5, en el versículo 14, lo siguiente. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el teléfono y llamar. Llamar al hermano Manolo para que lo ponga en la semana. Escribirle un correo, como muchas veces estamos recibiendo a diario en nuestros correos. Pidiendo a los hermanos por compañeros de trabajo, por vecinos, qué sé yo, un correo. ¿Está alguno enfermo? Pida oración a la iglesia. Para eso está la iglesia. Y tenemos que unirnos para orar por aquellos. Nosotros debemos de creer en el poder del Señor Jesucristo. Aunque Él se fue hace rato, Él sigue con su poder aquí en la tierra. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor y llevarle a Él nuestras enfermedades. Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5 y en el versículo 24. Lucas capítulo 5, versículo 24. Observemos. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muchos le criticaron al Señor esto, porque el Señor había sanado en un día sábado. Muchos le criticaron, pero aquí encontramos abiertamente que el Señor le hace pensar, ¿qué es más importante? ¿Perdonar los pecados o decirle levántate y anda? Todos quedaron callados. Él tiene autoridad, Él tiene poder para sanar y tiene poder para salvar. Algo que nunca ellos habían entendido. Nunca habían conocido a un individuo sobre la faz de la tierra que tuviese aquel poder de sanar y salvar. Salvar y sanar. No habían visto. Y aquí vemos las dos cosas en este individuo. Nosotros debemos de aprender a glorificar a Dios. Una vez más, Lucas 5, 24. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 25. Al instante, observen, 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, ¿qué dice? Glorificando a Dios. Dios, mi hermano, Dios, mi hermana, quiere glorificarse a través de tu vida. Tenemos que aprender para que Él se glorifique en nosotros a vivir conforme a los principios y estatutos que la palabra de Dios nos da. Y Él es capaz de quitar cualquier enfermedad en nuestra vida.
Pero tenemos que primero vivir conforme a lo que dice la Escritura, como vimos hace un rato en Deuteronomio. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero a ningún costo nuestro. Queremos todo instantáneo. ¿Cuántas personas hay que piensan porque oran a Dios, Dios está obligado a hacer las cosas? No, Señor. Primero yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, llevar el problema a Dios y Él va a actuar. Y Él va a actuar. Él hará. Dios tiene poder aún ahora, en este siglo XXI, para poder ayudarte. Porque Él quiere lo mejor para tu vida y lo mejor para mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a confiar en Dios y entregar las cosas al Señor antes que sea demasiado tarde. Oremos.